Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente por aquí para hablar sobre las analogías. Sí, en esta oportunidad vamos a hacer un repaso con respecto a la clasificación de estas, de acuerdo a la estructura que presenten cada uno de sus ejercicios, cada una de sus presentaciones. Y también tomaremos en cuenta el estudio de sus criterios de solución. Pues bien, empezamos entonces. En el mundo de las analogías podemos decir que existen dos grandes grupos, las llamadas simples, ¿sí? Dentro de ellas podemos ubicar a las analogías unitarias, las duales y las trinómicas, y las analogías compuestas. Dentro de ellas están las básicas, las tetranómicas, las gramaticales y las de paralelismo compuesto, como ya hemos visto la semana anterior. Vamos a empezar en primer lugar con las analogías llamadas simples. Dentro de ellas tenemos a las unitarias, ¿sí? Las analogías unitarias dice que son aquellas, ¿ok? Son aquellas que tienen como premisa una sola palabra, ¿sí? Que busca su complemento dentro de las alternativas. Por lo tanto, vuelvo a repetir, las analogías unitarias son aquellas que presentan una sola palabra dentro de la premisa, la cual buscará su complemento dentro de cada una de las alternativas. Son una de las analogías más complicadas de poder trabajar, pero aquí te vamos a dar algunos alcances con respecto a su elaboración. Tenemos en primer lugar a lírica, ¿sí? La lírica como un género, uno de los géneros literarios, que compete pues las expresiones de los sentimientos o estados de ánimos de un poeta. Tenemos la lírica y tenemos A, epopeya, B, oda, letra C, novela, letra D, verso y letra E, dramática. Entonces, nosotros vamos analizando cada una de estas alternativas y diremos que, un momentito por favor, la epopeya es una especie, ¿sí? Es una especie épica, por lo tanto no corresponde a la lírica. La oda es una especie lírica, estaríamos hablando de especie a género. La novela pertenece al género narrativo y el verso es cada una de las líneas con las que se compone un poema y dramática tiene que ver básicamente con otro género literario. Por lo tanto, se establece una relación de género a especie entre lírica, esa, oda y tenemos nuestra respuesta, ¿sí? Entre lírica y oda, vuelvo a repetir. El siguiente ejemplo dice jaguar. Tenemos en primer lugar gallito de las rocas, cerdo, vaca, sachavaca y perro. Bien, considerando el jaguar como un mamífero vertebrado, ¿sí? En este caso salvaje, considerando que es salvaje, ya, y cuya, cuya carne no se come, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí también tenemos que aplicar la técnica del ron, la relación, el orden y la naturaleza. Quizás los dos primeros no, pero la naturaleza sí. ¿Por qué razón? Porque si consideramos al jaguar como un mamífero, tendríamos cerdo, tendríamos vaca, tendríamos sachavaca y tendríamos perro. Entonces tendríamos género, perdón, especie, ¿no? O cogenéricos. Pero no pueden haber cuatro respuestas a la vez, entonces aplicamos el criterio de naturaleza. Por lo tanto, diremos que tanto el cerdo, la vaca y la sachavaca, ¿sí? Son animales cuya carne se puede aprovechar, es comestible. En cambio, la del jaguar, que está como premisa, no. Y la del perro, tampoco. Entonces, establecemos una analogía entre jaguar, esa, perro. Y podríamos también establecer un tipo analógico de antonimia porque el jaguar pertenece a los félidos o felinos, mientras que el perro pertenece a los cánidos o caninos. Entonces, como les hemos dicho anteriormente, tenemos que encontrar aquel vínculo común, ¿sí? Que haga de que la analogía sea más precisa que las demás alternativas. Las siguientes analogías son las duales, aquellas que tienen como premisa ya dos palabras, ya no una, sino dos. De las cinco alternativas ofrecidas, se escogerá aquella que sea análoga a las dos de la base, como por ejemplo,
judicial es a ejecutivo. ¿Ok? Podemos establecer aquí una relación de especie a especie, porque ambos son poderes del Estado. Por lo tanto, nuestra respuesta lógica será legislativo, que sería el tercer poder que complementaría esta analogía llamada dual. Y el otro ejemplo dice, Leonardo da Vinci es a Picasso, y analizando cada una de las premisas, podemos reconocer que son personajes que destacaron en el arte de la pintura. Por lo tanto, el complemento idóneo es Miguel Ángel, porque también fue un gran pintor, ¿sí? Un pintor de la Italia antigua que se destacó justamente por sus famosas pinturas. Mientras que Einstein fue un científico, Sófocles fue un filósofo, Dédalo fue un personaje de la mitología griega, ¿ok? Y Petrarca fue un gran literato latino o italiano. Vamos a pasar ahora al estudio de las analogías trinómicas, en donde la base está constituida por 3 palabras. Las 2 primeras establecen un tipo analógico o una relación analógica, la tercera busca el mismo tipo con una de las alternativas. Por ejemplo, tenemos chocolate es a cacao como, y ahí manejamos una de las respuestas que podemos encontrar dentro de las alternativas. Establecemos que chocolate es a cacao, aquí hay una relación de producto-materia, ¿sí? Entonces, con el cacao yo produzco el chocolate, así como con la cebada yo produzco el café. Efectivamente, la respuesta es el café, porque con la cebada se puede hacer un tipo de café. Y en la otra analogía, herrero es a yunque, como meteorólogo es a. Entonces también establecemos en primer lugar con el primer par, herrero es a yunque, ¿sí? Tenemos un tipo analógico llamado agente instrumento, ¿no? El herrero se vale del yunque para desarrollar su labor, así como el meteorólogo se vale del barómetro como instrumento que mide la presión atmosférica para desarrollar su trabajo. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A. Ahora entraremos al estudio de las analogías compuestas. Vamos a comenzar con las analogías compuestas básicas. Es la forma en la que tanto la premisa como las alternativas constan de 2 términos vinculados por 2 puntos. En su solución se aplica según el método estudiado, el método del ROM, ¿no? Tomando en cuenta los siguientes criterios. La analogía compuesta básica horizontal directa, la cual se caracteriza porque los términos de la premisa deben establecer de forma precisa y sin ambigüedad un tipo analógico determinado, al igual que la alternativa que sea la respuesta. Por ejemplo, tenemos león es a jaula, ¿sí? Tenemos una analogía, ¿sí?, de agente lugar. El león, ¿sí?, el lugar en el que puede estar encerrado, en este caso privado de su libertad, es una jaula. Como, a ver, tenemos paloma es a cazador, esto no, guardián es a zoológico, tampoco, reo es a mazmorra, ¿no? Una mazmorra era una antigua cárcel, ¿sí?, especial para los reos, ¿sí?, o aquellas personas que habían cometido un delito, que se ubicaban cerca al mar, en unas cuevas cerca al mar. Entonces tenemos río, esa mazmorra, que podría ser nuestra respuesta, ¿sí?, porque está privado también de su libertad, condenado es a juicio, el juicio no es un lugar, ojo, inculpado es a tribunal. La respuesta lógica será la alternativa C. León es a jaula, como reo es a mazmorra. La analogía compuesta horizontal directa se caracteriza porque los términos de la premisa deben establecer de forma precisa y sin ambigüedad un tipo analógico, o sea, de manera horizontal. En cambio, las analogías compuestas básicas horizontal inversa
se caracterizan porque la respuesta tendrá una posición inversa a la premisa o base. Por ejemplo, navegante es a barco, ¿sí? Navegante es a barco. Entonces tenemos navegante es a barco, ¿sí? Podríamos decir que el tipo analógico es complemento bilateral, porque un navegante necesita de un barco para ser un navegante y un barco es guiado por un navegante. Entonces tenemos aquí agente, lugar, entonces la respuesta será lugar, agente, a la inversa. Y la respuesta es caballo, esa, jinete. Todo caballo necesita un jinete y todo jinete necesita un caballo. Pero que en esta oportunidad el ejercicio se presenta de manera inversa. Mientras que las analogías verticales se caracterizan porque los términos de la premisa no presentan ninguna relación, lo cual nos va a obligar a tener que establecer un tipo de relación entre la primera palabra de la premisa con cada término de las alternativas de la segunda. Lo mismo se hace con los segundos términos, aquella alternativa cuyos elementos permitan establecer con las palabras de la premisa el mismo tipo analógico, esta será la respuesta. Por ejemplo, automóvil es a chalet. No podríamos encontrar ninguna relación entre automóvil y chalet de manera horizontal, pero si analizamos el ejercicio de manera vertical, diremos que el automóvil es un vehículo, especie género, como el chalet es un tipo de vivienda, especie género, y establecemos nuestra analogía vertical. Y para finalizar esta parte, la analogía cruzada o en aspa es un tipo de ejercicio analógico que no cumple ni con el método horizontal, mucho menos con el vertical. Se debe relacionar el primer término de la base con el segundo elemento de cada distractor. Luego, el segundo elemento de la base con el primer elemento de cada distractor, hasta encontrar la relación análoga. Su solución se da en aspa o en cruz. Como por ejemplo, éxito es a fracaso. A simple vista podríamos establecer un tipo de relación llamado antonimia, ¿no? Pero también se puede establecer una relación cruzada entre el éxito que produce satisfacción, causa-efecto, como el fracaso produce aflicción o pena. Entonces estamos ante una analogía cruzada o en aspa. Y para terminar con las clases de analogía según su estructura, entramos al estudio de las analogías tetranómicas. Es una analogía de 4 términos, tanto en la premisa como en los distractores, los cuales se pueden organizar de la siguiente forma. La primera establece relación con la tercera, en tal caso la segunda lo hace con la cuarta. Por lo tanto, aquí encontraremos dos tipos analógicos. Tenemos herida esa erosión como cicatriz esa roca. Entonces, establecemos nuestro primer tipo analógico y diremos herida esa cicatriz, ahí hay una relación de causa-efecto, como erosión esa roca. Tenemos ahí característica objeto. ¿Sí? Nuevamente, herida produce cicatriz, como el fuego produce ceniza. Y la otra relación sería objeto característica. La roca se caracteriza por su erosión como el metal por su corrosión, que tiene que ver con el desgaste de ambos elementos. Entonces, establecemos una relación de analogía tetranómica de esta manera. Herida esa cicatriz como fuego esa ceniza y erosión esa roca como corrosión esa metal. Y la siguiente presentación
la primera palabra se relaciona ahora con la cuarta y en este caso la segunda lo hará con la tercera. Gramática es a científico como verdad es a sintaxis. Entonces nos dicen que la primera se relacionará con la cuarta, entonces decimos gramática es a sintaxis. Ajá. Entonces establecemos una relación de todo parte, porque la sintaxis es una parte de la gramática, claro que sí, así como la biología es una parte de la botánica. Ahora, científico es la verdad. Agente característica. Todo científico busca la verdad, como todo inventor busca la utilidad. Entonces, establecemos nuestra analogía tetranómica en la cual la primera se relaciona con la cuarta y la segunda con la tercera. Y avanzamos con las analogías llamadas gramaticales. Un momentito, por favor. Ahí están. Las cuales se caracterizan porque es una variedad, de la forma analógica básica, con la diferencia que los dos puntos se han reemplazado por la frase es a y los 4 puntos por el adverbio como. Por ejemplo, elefante, esa barrita, como. El tipo analógico aquí es la de onomatopeya. Entonces, elefante, esa barrita, como carnero, esa bala. Es el sonido característico o el sustantivo que deriva del sonido característico que produce cada uno de estos animales que a propósito son mamíferos. Y terminamos con la analogía llamada de paralelismo compuesto. Es una modalidad en que la premisa consta de 4 términos, 2 de los cuales se han reemplazado por líneas punteadas y ocultados entre las alternativas, una de las cuales será la respuesta. Entonces tenemos riñón es A como blefaritis A. Si analizamos cada una de las alternativas, especialmente esta de aquí que dice blefaritis, estamos hablando de la relación analógica de etimología, itis o inflamación. Entonces establece una relación entre riñón esa nefritis, ¿sí? Inflamación del riñón, como blefaritis esa párpados. Y finalmente tenemos nuestra analogía terminada, del tipo de etimología, itis, inflamación. Riñón esa nefritis como blefaritis esa párpados. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto al estudio de las clases de analogías, tomando en cuenta la estructura con la que están conformadas. Conmigo será hasta el día lunes. Durante esta semana, miércoles y jueves, estaremos desarrollando gran cantidad de ejercicios, tomando en cuenta las analogías unitarias, las analogías duales y principalmente las analogías trinómicas, para poder ir empapándonos con respecto a ese tema muy importante, que es un ítem que siempre se va a tomar en cuenta dentro de los exámenes de admisión. Conmigo será hasta el día lunes. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho, chicos. Bye, bye.